Ok, el mensaje de esta noche se llama el miedo, ¿ok? Y como todos sabemos, el miedo es algo que vivimos todo el tiempo. De hecho, vamos a describir qué es el miedo. El miedo básicamente es una emoción primaria que surge ante la percepción de un peligro real o inclusive imaginario, y que de alguna manera funciona como un mecanismo de defensa de parte nuestra, porque activa nuestro cuerpo, nuestra mente, activa nuestro ser para defendernos o para la supervivencia, digámoslo de alguna manera. Si, por ejemplo, vamos caminando en la montaña y nos encontramos una serpiente, obviamente nuestro instinto de supervivencia es peligro, ¿verdad? Hay un animal que nos puede causar daño. Si estamos cerca de un río y vemos cocodrilos, vamos a tener la misma sensación, ¿verdad? Pero es algo importante que necesitamos entender, y esto en algún momento lo habíamos hablado. Existen diferentes reacciones a diferentes tipos de miedo. Una cosa es que reaccionemos a un claro, digámoslo así, a una situación clara de peligro, ¿verdad? Como un potencial accidente de tránsito o, por ejemplo, qué sé yo, un incendio, un temblor, un terremoto, donde estamos viviendo una situación que evidentemente nos alerta para sobrevivir, para protegernos, para buscar resguardo, versus circunstancias que están sucediendo o que ni siquiera están sucediendo, y sin embargo vivimos con miedo, vivimos con temor, vivimos con ansiedad, vivimos con esa falta de seguridad que verdaderamente Cristo ya nos dio. Y hoy quiero hablar de ese tema en especial. Yo no sé si ustedes recordarán esta película El Exorcista. Es una película que de pequeño a mí no me dejaban verla. Era una película de mucho temor, de mucho miedo. Obviamente era la posesión demoníaca de una niña, ¿verdad? Y el exorcismo que dos padres o dos sacerdotes trataban de ejercer sobre esa niña. Yo nunca la vi de pequeña, de pequeño nunca la vi realmente, porque era una película que a mí me causaba mucho temor. Y curiosamente esta semana ahí buscando algo que ver, simplemente para dormirme, encontré la película y la vi no porque me interesó el asunto del miedo o algo así. Lo vi como una prueba superada, lo vi como un asunto de nostalgia de aquellos años. Eh, Realmente la vi hasta me hizo gracia, porque realmente en lo que más me enfoqué fue en la época. Me enfoqué en las vestimentas, me enfoqué en los autos en las calles, me enfoqué más en el vivir y en cómo se producían las películas antes versus ahora, más que en la historia en sí del exorcismo. Inclusive más bien ahora me hace gracia ver cómo esta película en aquellos tiempos era tan real y tan, ¿verdad? A veces hasta grotesca, y ahora parecía como hecha de plasticina. No sé cómo explicarlo, pero me parecía tan graciosa más bien. Y cabe decir que a veces nosotros verdaderamente no vemos las circunstancias como se están presentando, sino que las vemos como nuestra imaginación o como nuestros temores del pasado nos la traen. Recuerdo que Adriana, mi esposa, me decía, a mí me dio como recuerdos del pasado, me dio temores del pasado, pero a mí no. A mí, en lugar de darme temor, más bien me hizo gracia, no es una película que voy a recomendar ni que voy a estar viendo ni nada, pero en su momento como entretenimiento me causó risa, me causó nostalgia de la época, de la forma de pensar y de vivir de la época, etcétera, más que en sí de la trama de la película. Obviamente una rendición hollywoodense, ¿verdad? Es sobre exagerada acerca de la posesión, pero regresando al tema del miedo. En aquella época esto daba pavor, daba pánico, ¿verdad? Daba mucho miedo. Y me hizo el Señor sentir cómo hemos madurado al punto de que por lo menos a mí, mi percepción de la película ya no es para nada de miedo, ya no es para nada de temor. Y al contrario, más bien me causa risa.
porque verdaderamente ya esa película perdió para mí, por lo menos para mí, el poder, digamos, que tenía de asustarme o de influir en mí algún tipo de temor. A veces nosotros nos podemos quedar estancados y seguir viendo las cosas o seguir viendo el pasado o seguir viendo las circunstancias de nuestra vida con temor y no madurar, no crecer ese temor a ya no me afecta, ya no es mi problema, ya lo he superado. Y yo creo que espiritualmente ahí es donde nuestra lucha es en darnos cuenta verdaderamente quiénes somos, quién es Cristo, quiénes somos en Cristo para que lejos de vivir esos temores, vivamos nuestra realidad espiritual. Y quiero hoy hablarles acerca de esa precisa realidad espiritual. A ver, entender el miedo es muy importante porque nosotros tenemos que entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué experimentamos lo que experimentamos. La definición universal, digámoslo así, del miedo, la más básica, es una reacción desagradable que aparece cuando percibimos una amenaza, ya sea inmediata o anticipada. La función biológica obviamente se origina en la amígdala cerebral que reactiva literalmente una respuesta de lucha, de huida, de inmovilización para protegernos. Es una adaptación evolutiva de cómo enfrentarnos a los peligros y verdaderamente generar posibilidades de supervivencia. También podemos decirlo a dimensión psicológica que puede ser un rasgo aprendido, ¿verdad? Por experiencias previas o el condicionamiento, inclusive también por la cultura que nos rodea, la sociedad y cómo la sociedad interpreta ese tipo de situaciones y cómo enfrenta el miedo de manera distinta. Es algo diferente a la ansiedad porque el miedo responde a un peligro concreto y presente, mientras que la ansiedad se relaciona más con preocupaciones difusas sobre el futuro. Pero a veces confundimos los dos. A veces decimos que tenemos temor hacia el futuro y experimentamos ansiedad, pero a veces quizás no es necesariamente temor, puede ser más ansiedad. El miedo no es solo negativo, también nos gestiona o nos ayuda a gestionar, digámoslo así, a anticipar riesgos, a tomar decisiones más seguras. También cuando se vuelve excesivo, y esto es muy importante que lo entendamos, puede transformarse en fobia, puede generar ansiedades muy fuertes que pueden llevarnos hasta parálisis, y esto puede delimitar nuestra vida. Nos limita a actuar, nos limita a ser verdaderamente quienes somos. El miedo a lo desconocido es una de las formas más comunes y profundas, podemos decir, de miedo. Se refiere a la inquietud o ansiedad que sentimos frente a situaciones, personas o futuros incluso que no podemos ni prever ni controlar. Y creo que ahí a veces es cuando nosotros no tenemos o sentimos que tenemos control de las cosas, cuando más se manifiestan. El miedo a lo desconocido puede paralizarnos, iglesia, y hacernos evitar inclusive o ver las circunstancias como oportunidades. Hoy vamos a explorar qué es lo que dice la palabra, quiénes somos, qué es lo que dice el Señor que usted y yo somos. Y les voy a decir algo, la palabra de Dios nos dice 365 veces, no teman. ¿Por qué el Señor invirtió tanto tiempo y tantas veces en decir no teman? Literalmente hay un no teman para cada día del año. Porque la realidad de nosotros no es en temor, es en confianza, es en esperanza, es en seguridad, es en Él. Si estamos en Él, no tenemos por qué temer. Y quiero que empecemos con la primera de las escrituras que tenemos para hoy, con Segunda de Corintios 5:7, para que podamos entender de lo que estamos hablando. Adelante, no sé quién la tiene. Vamos a ver, Segunda de Corintios. Carmencita, adelante. Sí, tienes que quitar el micrófono. Dale para ver. Ahí estás. Muy bien. Li- Ujú.
Pe- y ahora sí te escuchamos. Adelante. Ahí sí, ¿verdad? Ahora Eh, sí. lo que no me sale bien es la cita bíblica. Es segunda de Corintios 5:7. Ok, pero para ver. Vieras que no me abre aquí. Tranquila, no te preocupes, yo la tengo aquí, yo lo tengo aquí a mano. Ah, ok, hágame el favorcito esa mientras arreglo aquí No y te yo preocupes. sigo con la otra. Ok, no hay problema. Tranqui. Gracias. Ok, básicamente la escritura es muy sencilla. Lo que nos dice es, nosotros andamos por fe y no por vista. Debemos andar por fe y no por vista. Ahora, para entender qué es andar por fe y no por vista, para nosotros los seres humanos esto es un poco difícil, porque estamos acostumbrados a depender de nuestros cinco sentidos para interactuar con este mundo natural. Pero el Señor nos está llevando a interactuar por fe, interactuar espiritualmente, no solo por vista. Ahora, lo hermoso de esto, y de hecho Hebreos 11:1, Carmencita, la que sigue, nos recuerda qué es exactamente vivir por la fe, qué es andar por la fe. No es que usted del todo va a dejar de pensar o actuar o tomar decisiones racionalmente. Sin embargo, cuando nosotros pensamos y actuamos, y ahora lo hacemos a través de la óptica de cómo Dios ve las cosas, no cómo nosotros las vemos. Y si aún así nosotros no vemos las cosas con claridad, primero acudimos a Él para que Él sea el que nos diga exactamente cómo o qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Adelante, Carmencita, no sé si ya la tienes, es a Hebreos 11:1. Sí, aquí la tengo. Dale. Eh, sale. 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ok, si la fe es la certeza, ¿verdad? Es la esperanza de algo que esperamos que suceda. Es la convicción de que va a suceder, de que es real, aun cuando todavía no ha sucedido. Es la evidencia de lo invisible. Es la certeza interior que nos permite confiar en lo que no estamos viendo, porque creemos en la fidelidad de Dios. Creemos que Dios está en control de todas las cosas, no las circunstancias. Aun cuando las circunstancias pueden manifestar que nosotros no estamos o que las cosas no están donde deberían o como deberían, podemos entender de que porque Dios está en control de todas las cosas, todo en Él sirve un propósito. Podemos dar un ejemplo. Hoy sabemos que estamos aquí, pero mañana no podemos saberlo. Inclusive, damos el ejemplo de Tío Jorge, que gracias al Señor lo tenemos aquí con nosotros y ya puede hablar un poquito, ya puede interactuar con nosotros un poquito, pero hace 15 22 días no sabíamos qué iba a suceder con él. No sabíamos cómo iba a responder su cuerpo, no sabíamos muchas cosas. Y la incertidumbre obviamente nos va a generar algún tipo de temor, algún tipo de angustia, pero nos enfrentábamos a una decisión. ¿Cómo vamos a reaccionar a estas circunstancias? ¿Qué es lo que va a aflorar de nosotros? Y le creímos a Dios y dijimos, Señor, tú estás en control. Tú tienes su vida en tus manos y tú vas a actuar de acuerdo a tu voluntad y gloria sea tu voluntad. Sea a ti, Señor. Y hoy podemos ver que lo tenemos acá nuevamente. Entonces, no es tanto la reacción en sí, sino qué es lo que hacemos con esa reacción. ¿Qué es lo que esa reacción provoca en nosotros? ¿Cómo vamos a actuar con base en la situación? Lo que verdaderamente hace que nosotros, ya sea mostremos que estamos confiados y en fe, o estamos siendo derrotados por nuestra mente, por nuestras emociones, por las circunstancias que podamos estar viviendo. Y de nuevo, no quiero minimizar las circunstancias, no quiero minimizar lo que sentimos, porque esto es importante que también lo reconozcamos. Sin embargo, el Señor nos llama a actuar, no a paralizarnos. El Señor nos llama a hacer, no simplemente reaccionar. Y esto es donde a veces nos cuesta.
Ahora vamos a ver algunas cosas que necesitamos, yo creo que como cristianos, ser recordados en cuanto a quiénes somos y qué se espera de nosotros con relación al temor, al miedo, a las circunstancias. Vamos a ver, lo primero que tenemos, el primer punto que quiero traerles es que nosotros tenemos que recordar la presencia de Dios. Ni usted ni yo estamos en esta tierra fuera de la presencia de Dios. Y yo creo que a veces nos desconectamos tanto del día a día, de las distracciones, de los pensamientos, de las emociones, que se nos olvida que Él está ahí con nosotros. Más bien es al revés. Si nosotros quisiéramos huir de Él, no hay lugar en la tierra donde usted y yo podamos estar que Él no esté. Es totalmente al contrario. Él está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos nosotros los que nos desconectamos. Así que cuando tengamos una situación que nos puede inspirar miedo, temor, angustia, lo que podemos recordar inmediatamente es Dios está aquí, Dios está conmigo y podemos acudir a Él. Podemos aferrarnos a Él, por ejemplo, la promesa de Isaías. Yo quiero que leamos Isaías 41:10. Yo creo que la tenemos ahí. Adelante, Carmencita. Ajá, dice, regáleme un minutico. 41:10, ¿verdad? Ajá, aquí la tengo, dice, no temas porque yo es, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Qué hermoso cuando el Señor nos dice, no importa qué esté pasando en tu vida, no importa cuál es la prueba que estés enfrentando o el desierto en el que estés cruzando, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Primera promesa, Él siempre está contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, aunque no lo veas, aunque las circunstancias parecen como que Él no está ahí, sí está ahí. Y créeme que sí está ahí. Dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y yo creo que una de las razones por las cuales nosotros nos desalentamos muchas veces es porque verdaderamente no hemos entendido la magnitud de quién Él es. Dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Y podemos estar seguros de que aun cuando cueste la prueba, Él nos va a ayudar y nos va a sacar de ahí. Y aún durante el proceso de prueba, te va a hacer más fuerte, te va a ayudar a entender cosas, te va a ayudar a que cuando salgas del proceso, salgas más madura, más maduro, más fuerte, con un carácter diferente, valorando las cosas y pensando las cosas de manera diferente. Y dice, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cuántos de aquí no hemos pasado por pruebas? Y aquí estamos. ¿Cuántos aquí no hemos pasado por situaciones realmente difíciles y aquí estamos? Y podemos decir, verdaderamente el Señor me sostuvo en momentos en los que yo ya no podía, ya yo no tenía fuerzas, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sostenido. Y esto es apenas el principio de lo que está por venir para nosotros. Vamos a ver, la segunda escritura que quiero que leamos con respecto a esto es el Salmo 24, perdón, Salmo 23:4. Si lo, no sé quién lo tiene, vamos a Aun- ver. Dice, Dale. aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Gracias, Vi. Aun cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esto es una persona que sabe quién es Dios. Tu vara y tu callado, aquella vara larga, recta, y su callado, aquella con un circulito, literalmente para poder ayudarnos a guiarnos, dice, me protegen y me confortan, me infunden aliento. Si estamos acercándonos a Él, este es el resultado. Lo sentimos, lo percibimos y no hay miedo que tenga poder sobre nosotros. Más bien nos damos cuenta de la oportunidad en la que estamos, de experimentarlo a Él y verlo a Él. Y yo creo que esa es la clave. Si nosotros nos acordamos
en medio del momento en el que estamos, que hay un Dios sobrenatural, que es nuestro Padre, y que en Él podemos poner nuestra fe, nuestra confianza, que Él es nuestro refugio en medio de las circunstancias. No importa que estés enfrentando, tu forma de ver la vida va a cambiar, tu forma de sentir va a cambiar. Pero no es un asunto de simplemente tener un emblema, es un asunto de buscarlo a Él, es de reconocerlo a Él y de traerlo a tu situación y decirle, Señor, mira lo que estoy, mira lo que estoy viviendo, pero te lo entrego y confío en ti. La segunda parte, el segundo punto es responder con oración y alabanza. Hoy comenzamos de esa manera, pero quiero que entendamos algo. Cuando transformas el miedo en una oración, y se le entrega a Dios esa carga, esa presión, ese temor. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que desahogarnos, a veces tenemos que decir, Señor, ya yo no puedo más. Y la razón, esto lo escuché una vez y tiene tanto sentido, la razón por la que usted y yo a veces tenemos que llegar al punto de ya no podemos más, es porque todavía estamos luchando nosotros. Es porque no lo hemos entregado, es porque todavía no le hemos dejado a Él ser Dios sobre las circunstancias inconscientemente. Porque cuando nosotros entregamos algo que ya no nos pertenece, ya no nos preocupa, ya no nos ocupa, ya no nos atañe. Cuando nosotros donamos sangre o cuando nosotros hacemos un regalo, esa propiedad ya no es nuestra, ya ahora es de esa persona. Pero nosotros a veces nos aferramos a las circunstancias y seguimos más conscientes de las circunstancias y de lo que está pasando en el momento que de lo que realmente está pasando en lo espiritual. Nuestra confianza es que Dios tiene el control de todo. Vamos a ver, vamos a leer Hechos 16:25 como un ejemplo de esto. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Tenemos que entender esto. Ellos estaban en la cárcel, ellos estaban en una situación difícil porque ellos no les quedaba otra más que ser prisioneros. Y ahí es donde, ¿qué hicieron ellos? Ellos optaron por literalmente adorar a Dios. Ellos se encargaron de, ok, no podemos hacer nada al respecto, lo que vamos a hacer es que vamos a adorar a Dios. Y ahí es donde yo digo, ok, ellos tomaron la decisión correcta. Ellos se enfocaron en el Señor y el Señor hizo el milagro para ellos. Pero a veces nosotros no actuamos así naturalmente. Y a veces tenemos que pasar prueba tras prueba tras prueba hasta que nos acordamos, uy, no, yo tengo que ir a orar, tengo que ir a orar. Algunas personas aquí ya lo tienen por instinto, ya saben que la oración es lo primero, es momento de orar. Hay otras personas que les tiene que pasar una y otra vez como para decir, no, ya yo no puedo más. Lejos de tener a Dios como la última opción, tiene que ser la primera opción. Tiene que ser un instinto inmediato. Respondamos a las circunstancias con oración y con alabanza y con acción de gracias. Vamos al punto 3, ejercitar la fe en la palabra. Vamos a ver, el que nosotros declaremos las escrituras y lo que las escrituras dicen, hablen, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que si las escrituras hablan de valentía y de confianza, ¿qué estamos mostrando nosotros? ¿Estamos verdaderamente ejercitando la fe? ¿Estamos reaccionando con fe? ¿O estamos simplemente reaccionando normalmente, digámoslo así, emocionalmente, psicológicamente a las circunstancias? Pero de nuevo, no estoy diciendo de que nosotros no podamos o que no sea normal hacerlo. Esa es la reacción normal. Pero usted y yo estamos siendo llamados por el Señor a vivir la realidad de la palabra, a vivir lo que está escrito. Ahí es donde vamos a ver lo que ejercitar la fe en la palabra significa. Es cuando declaramos que las escrituras hablan de valentía y de confianza. Quiero que leamos Josué 1:9. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente.
No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Lo hermoso de esta escritura es que Josué tenía todo un pueblo ahora a cargo, ¿ok? La identidad de un pueblo, la cultura de su pueblo, las leyes, todo lo que se le fue heredado de Moisés. Pero también tenía que ir a luchar con pueblos paganos. Yo no puedo imaginarme la presión que él de la noche a la mañana estaba experimentando ahora ser el encargado de todo esto. ¿Y cuál es el mandato que Dios le da? Sé fuerte y valiente. Era una decisión. Para ser fuertes y valientes tenemos que confiar. Tenemos que decir, yo todo lo puedo en Cristo. No tengas miedo, dice, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso es lo que te dice el Señor en su palabra. No tengas miedo. Carmen, no tengas miedo. Jorge, no tengas miedo. Ligia, no tengas miedo. Andrea, no tengas miedo. Adri, no tengas miedo. Joyce, no tengas miedo. Gabriela, no tengas miedo. Rosy, Marvin, Rosa, Yancy, Catalina, Xiomi, no tengan miedo. Nenita, no tengas miedo. Ligia, no tengas miedo. Vi, no tengas miedo. Porque sabes que tu Dios está contigo siempre, siempre y donde quiera que vayas, Él está contigo. Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Dice la palabra. Vamos al punto 4. Vamos a reemplazar el temor con amor. ¿Qué dice primera de Juan 4:18? O sea, esa sería... En esa etapa que me puso. Ujú. Adelante. Primera de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es porque tenemos temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Lo hermoso de esto es cuando, por ejemplo, yo escucho personas que a veces dicen, uy, el temor de perder la salvación. Bueno, eso es lo que puede pasar con una persona que juega con fuego. Una persona que juega con fuego debe tener temor de quemarse porque está jugando con fuego. Una persona que está a la orilla de un precipicio, obviamente tiene que tener temor de tropezar y caer. De hecho, yo soy uno que yo no puedo estar a la orilla de un precipicio, aún con baranda, porque el temor me domina, me paraliza, me satura. Entonces, ¿por qué voy a estar donde hay peligro? ¿Por qué voy a estar donde está el temor? Más bien voy tierra adentro, donde está la seguridad, donde está la promesa, donde está la vida, donde está el camino. Y eso es una referencia de cómo usted y yo tenemos que vivir. No vivamos al borde del peligro, no vivamos al borde de la circunstancia que nos trae y nos provoca el temor. Vivamos en Él. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que cuando vivimos en Él, nuestro corazón se llena de amor. Nuestro corazón se llena de amor. La escritura del Señor nos dice, en esa clase de amor, cuando estás en Él, ya no hay temor. Cuando ya logras experimentar a Dios y logras vivir en su amor, créeme, no existe el temor ahí. Es como cuando uno está refugiado en los brazos de sus padres o en alguna circunstancia que te provee de respaldo y seguridad. Literalmente, practicar el amor hacia Dios y hacia los demás fortalece el corazón contra la ansiedad, contra todo, porque ahí es donde está nuestro verdadero yo, en Él y en el servicio a los demás. Convertirnos esas extensiones del amor de Dios. Vamos a la última, que es actuar con valentía y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Algo que tenemos que entender es esto. Si bien es cierto, el temor, el miedo
Es algo natural en el ser humano, ¿verdad? Y lo hablamos ahora. Eh, Dios no nos da a nosotros temor, un espíritu de temor o de timidez. El cristiano no se paraliza, sino que avanza con firmeza, confiando en la guía del Espíritu Santo. Pero ahí está la clave. Si realmente estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no va a haber temor en ti, va a haber confianza, va a haber firmeza, va a haber esperanza. Sí, puede que el camino sea pedregoso. Sí, puede que ya las sandalias en las que estás usando para caminar ese desierto pedregoso ya no den más. Es probable, pero Dios quiere probar la calidad de tu fe. Dios quiere probar cuánto rindes en la fe. Y puedes tener por seguridad de que Dios está contigo, de que Dios está en control de las circunstancias. Yo creo que aquí hemos pasado muchos por pruebas muy fuertes y pruebas muy recientes y todavía algunos están pasando pruebas. Entendamos esto. Las circunstancias en las que hoy nos encontramos no son la realidad absoluta, son un momento en el tiempo y ocupan un espacio pequeño con un objetivo claro, el que desarrolles un propósito que es la madurez espiritual, que escojas confiar, que escojas reaccionar con el Señor, que esto te acerque a Dios en lugar de cuestionar a Dios, que esto te afirme en Dios con una certeza absoluta de que Él está en control de todo. Porque es muy fácil tener fe cuando todo está bien, es muy sencillo, pero donde realmente está el reto es tener la fe, la tranquilidad, la paz, el gozo durante la prueba. El miedo natural, podemos decirlo, es una realidad, existe, pero el cristiano espiritual lo enfrenta con la presencia de Dios. La oración es indispensable, iglesia. Sin oración no hay presencia. No porque Él no esté ahí, Él sí está, pero nosotros no estamos conectados. ¿A qué te estás conectando? ¿Qué es lo que pasa más tiempo en tu mente y en tu corazón? ¿Son las circunstancias de la vida? ¿Son las situaciones del trabajo? ¿O son tus problemas, tus necesidades? ¿O te estás dando cuenta tal vez de que Dios te está llamando a más profundidad con Él, a mayor intimidad con Él, a mayor comunicación con Él? Tenemos que vivir una vida llena de fe, de amor y valentía, porque la carrera que a usted y a mí nos toca en este mundo es de valientes. No, esto no se trata de negar el miedo, sino de transformarlo en confianza y una acción guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender que entre más estemos con Él y en Él, que entre más nuestros ojos, nuestro enfoque esté en Él, menos va a estar en nosotros mismos. Y por ende, menos preocupados vamos a estar. Yo personalmente he pasado circunstancias en donde he tenido que escoger si le creo o no. Y he escogido creerle. Y le he creído muchas veces. Y sé que Él está aquí. Y sé que Él es real. Y sé que Él ha sacado bandera por mí. Y sé que Él nos está llevando en una dirección, aunque a veces es un poco difícil para nosotros, nos está llevando hacia una dirección en donde vamos a poder bendecir muchas personas, donde vamos a poder verdaderamente llevar esperanza, que es lo que yo pido, que es lo que yo deseo. Pero para ser entrenados a veces tenemos que pasar por pruebas difíciles, pruebas, algunas longevas. Pero qué lindo saber que Él está con nosotros siempre y que podemos confiar en Él. Iglesia, este es el mensaje que les quería traer el día de hoy. No teman, no teman, confíen. Dios no se fue a tomar café y se olvidó de ustedes. Es totalmente lo opuesto.
somos nosotros los que a veces nos olvidamos de que Él está ahí. Así que cualquier cosa, cualquier situación, cualquier necesidad que ustedes tengan, hoy podemos ponerla literalmente en el trono. Eso sí, si la ponemos ahí, ahora es de Él, ahora le pertenece a Él, ahora nosotros le confiamos a Él. Y que Él, el tiempo que tenga que tomar para resolver o para llevarnos hacia donde quiera llevarnos, que así sea. Pero sí sé que vamos a estar bien porque Él es Dios y nosotros dependemos de Él de todas maneras. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en cada paso a tomar las decisiones que les acerca más a Él. En el nombre de Jesús.